Shalom. Buenos días amigos, buenos días amigas. Egunon. Bon día, good morning, bonjour. Salam aleikum, boker tov. Bien, estamos en la madrugada del día 5 de noviembre. Bien, vamos a hablar fundamentalmente del Sáhara. Toca hablar del Sáhara. Ha habido renovación del mandato de la MINURSO. Han sucedido cosas. Parece ser que se van a reanudar las relaciones de España con Argelia. Y es posible que terminemos el vídeo hablando de lo que sucede en España. Lo que sucede en España, que desde que tuvimos nuestro último vídeo, también ha habido muchas novedades. Pero la verdad, es algo tan penoso lo que está sucediendo que algunas veces quizás seríamos un poquito reiterativos. Eso sí, me voy a permitir al principio hacer una pregunta. ¿Dónde está el PP? ¿Por qué no había hoy ningún acto en Madrid contra la amnistía? ¿Por qué razón se está dejando que los ciudadanos espontáneamente se manifiesten en contra de este disparate? Con lo que de tergiversación de lo que hacen puede llegar a tener. Yo comprendo perfectamente que Alberto Núñez Feijóo tiene toda una serie de actos por todo el país. Además, aquí lo hemos dicho, que aunque se equivocó muchísimo en muchas cosas en la campaña electoral, posteriormente lo que ha hecho tiene bastante poco reproche que hacérsele. Y es lógico que hoy, por ejemplo, estuviese en Bilbao, en el Congreso del Partido Popular del País Vasco. Incluso diríamos que ha tenido un buen discurso, que lo hemos podido oír. No se crean ustedes que para hacer este vídeo lo hacemos así según nos va, no, estamos atentos a muchísimas cosas. Vemos por streaming muchas veces actos del PSOE, actos del PP, sesiones parlamentarias, etcétera. Bueno, y Alberto Núñez Feijóo pues estaba en Bilbao, pero es que el Partido Popular es solo Alberto Núñez Feijóo, al margen de los líderes autonómicos, de que haya una señora llamada Isabel Díaz Ayuso. Pero claro, Isabel Díaz Ayuso no iba a coger y manifestarse por su cuenta. ¿Por qué ha tenido que suceder que Esperanza Aguirre haya tenido que ir allí? ¿Por qué no hay algo organizado? La gente está muy indignada, la gente está muy cabreada con todo lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y sí, Cuca Gamarra puede decir que están actuando por tierra, por mar y por aire, pero... Y además, el último acto que hubo en Madrid fue de Vox. Desde aquel acto que hubo en la Plaza de Colón no ha vuelto a haber ningún acto del Partido Popular. Por cierto, tampoco estaba hoy Vox. Al menos organizadamente no estaba. Y no tengo tampoco ningún interés en que aparezcan, porque estropean todo lo que hacen, pero... ¿por qué no están los partidos? ¿Dónde está Ciudadanos? Ni está ni se le espera. Ciudadanos ya no existe. Ciudadanos formalmente no ha desaparecido. Pero la realidad de los hechos es que ya no existe, entonces. Entonces quieren presentarse a unas elecciones al Parlamento Europeo, pero en España no existen. Y en una situación como esta, a nivel de calle, no existen. ¿Por qué la indignación popular ¿por qué no están los partidos ahí? ¿Por qué no hay alguien que lo canalice? Con toda la razón que tienen. Aunque por lo que hemos visto también hay... sí, los ciudadanos tienen mucha razón en quejarse respecto a lo que está haciendo Pedro Sánchez. Es particularmente grave lo que está sucediendo, y en esta semana nos hemos ido encontrando con una tras otra. Pero ¿por qué no están los partidos ahí? ¿Por qué no había hoy ningún acto?
Ahí lo dejo. Bien, quería hablar del Sáhara porque saben que es otro de los temas que nos preocupa aquí, aunque esta serie de vídeos se han hecho, han tenido la intención de hacerse desde que tuvieron lugar las elecciones del 23 de julio hasta que tenga lugar una investidura. Cuando tenga lugar una investidura, dejaremos de hacer esta serie de vídeos. En este mismo canal, pues seguramente a lo mejor pues abrimos varios subcanales, o sea, varias listas de vídeos o lo que sea. Pero de momento nuestra intención es seguir realizando toda esta serie de vídeos, nunca con una periodicidad mayor a una semana, aunque podemos intercalarlos y hacer varios en una semana, pero no esperar nunca más de una semana hasta que tenga lugar una investidura, porque ese era el leitmotiv original, la situación política española. Pero hay otros temas que nos preocupan y de los que nunca, creo yo, que nunca dejaremos de ocuparnos, ¿no? De política internacional y particularmente quizás el tema del Sáhara, al cual le dedicamos mucho tiempo y muchos esfuerzos y seguramente condicionó muchísimo nuestra trayectoria profesional y a lo mejor no siempre fue para bien ese condicionamiento cuando estábamos más activos, y no podemos dejar de pensar en ese tema, sobre todo algunas veces cuando hay circunstancias que son tan aburridas, ¿no? En la política y tan algunas veces pueriles. Lo que pasa es que empiezan ya a ser muy preocupantes lo que está ocurriendo en España. No tiene nada que ver con otras circunstancias que están ocurriendo en todo el mundo, como puede ser Gaza en este momento. Lo que está sucediendo en este momento en Gaza es absolutamente... es que es difícilmente valorable, ¿no? Es difícilmente valorable cómo puede estar ocurriendo esto ante los ojos de la comunidad internacional, cómo se puede estar bombardeando a toda una población civil y a todo un pueblo, y lo que está haciendo el Estado de Israel, por grandes que sean, siempre lo diremos, las barbaridades que cometiera Hamas el día 7 de octubre, por grandes que sean las barbaridades que haya cometido en el pasado, por execrable que sea la ideología de fondo de Hamas, que es integrismo islámico, que pueda parecernos, porque eso quizás sea ya también algo más subjetivo, pero sinceramente pensamos que es bastante execrable, y por mucho que siempre haya, y nos parece además que en este conflicto lo hay, siempre una gama de grises. Lo que está haciendo Israel con Gaza no tiene justificación alguna. No tiene justificación alguna. Si bien es cierto que también tenemos que decir que cuando hay una situación de guerra y una situación de falta de entendimiento en este conflicto que está tan enquistado desde hace tanto tiempo, también es verdad que la barbarie no tiene fronteras, o sea, no tiene bandera, no tiene... En fin, no es porque sea Israel, o sea, es porque es lo que vemos, ¿no? Y al mismo tiempo que eso ocurra con la pasividad de la comunidad internacional, pues resulta bastante serio. Y también cuando uno ve las acusaciones que se han hecho en algunas ocasiones de que es que todo el mundo es antisemita, hay gente que tendría que hacerse mirar muchas cosas, ¿eh? Hay gente que tendría que hacerse mirar muchas cosas, en los dos lados seguramente, pero la verdad es que la gente que defiende de una manera crítica todo lo que hace el Estado de Israel, y lo hay, pues es así que me parece que, sobre todo, gente que blasona la democracia, se muestra ejerciéndola, ¿no? Me parece que no es tampoco una tontería lo de que están más obligados aquellos que se califican como demócratas a ser respetuosos con los derechos humanos que los que no lo son, ¿no?
muy difícilmente justificable lo que hace Israel, y es muy difícilmente justificable, y tiene también un punto, teocrático, y tiene también un punto mesiánico, y un punto o al menos eso es lo que nos parece, En la guerra también hay reglas, y yo no sé si esas reglas, no tengo la impresión de que Israel esté respetando esas reglas, aunque por supuesto jamás no las respetara anteriormente. Bien, hubo renovación de la misión de Naciones Unidas para el referéndum, porque así se llama, aunque sea un referéndum que nunca llega, en el Sáhara Occidental. Coincidió con la renovación más o menos con cuando pusimos en circulación nuestro último vídeo, y digamos que la resolución por supuesto no ha traído ninguna sorpresa a lo que es esta cuestión. Vuelven a reiterarse las buenas palabras de siempre, de solución aceptable, duradera, aunque siempre le tenemos que recordar que en las resoluciones de la ONU siempre se vuelve a recordar que esa solución debe prever la libre determinación o la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Un pequeño comentario respecto a esto de la libre determinación y la autodeterminación, que hay gente que incluso intenta tergiversar la realidad con las palabras, en el sentido de que la libre determinación sería algo distinto a la autodeterminación. No es así. A mí me lo dijo un traductor, una persona que era traductor de textos legales hace muchísimo tiempo, y además me lo comentaron también otras personas, me lo comentó también un diplomático en su momento, y los expertos y quienes saben de esto, ¿no? Pero cuando yo me iniciaba en el conocimiento del tema del Sáhara, en donde el aspecto jurídico siempre me ha importado mucho, pues la verdad es que a mí me importa mucho que se cumpla con la ley en todo, en todo. Pues me aclaró este tema, que tampoco en algún momento cuando me iniciaba en este tema, ya digo, me suscitó alguna duda, y curiosamente luego he visto algún político, que incluso he llegado a ver algún político que sigue confundido con esto. La traducción en los documentos originales es self-determination. Self-determination es autodeterminación. Lo que pasa es que hay veces que se hace esa otra traducción como libre determinación, y quién sabe si cuando se hace esa traducción el traductor trata de llevar a cabo una modificación semántica, pero no hay modificación semántica ninguna. O sea, los textos originales hablan de self-determination. Si hay alguien que y eso es autodeterminación o libre determinación, es lo mismo. O sea, la autodeterminación es lo mismo que la libre determinación. Que haya alguien que eso de libre determinación lo quiera considerar una suavización del otro término, pues no tiene sentido ninguno. O sea, cuando se dice self-determination, se está diciendo lo que se está diciendo autodeterminación, aunque haya quien lo traduzca por libre determinación. Bien, he hecho este comentario. Insistiré en que la resolución apenas tiene nada nuevo. Ha tenido un informe previo por parte de Antonio Gutiérrez, en el cual muestra su preocupación el secretario general porque no hay avances. Quizá lo más destacable sea la apelación que en un momento dado realiza
a las partes para que la autoridad, la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Agencia de los Derechos Humanos de Naciones Unidas pueda tener acceso al territorio, cosa que hace 8 años que no sucede. El informe, no vamos a entrar ahora aquí en detalles, es un informe, como siempre, todos los informes, además estos de Antonio Guterres, desde que está Antonio Guterres, son bastante extensos, hace un largo recorrido por lo que han sido las actividades del enviado especial, de Staffan de Mistura, el enviado personal, perdón, del secretario general para la resolución del conflicto, lo que han sido las actividades de la MINURSO, los enfrentamientos armados que han tenido lugar, que aunque sean de baja intensidad, desde que se romperá el alto el fuego a finales del año 2020, se han mantenido y expresan su preocupación por ello, expresan también su preocupación por las dificultades que algunas veces se encuentra la MINURSO para realizar su labor, aunque, en fin, ya no sabemos muy bien qué es lo que hace la MINURSO ahí, si es un conviado de piedra o qué, porque tenía, entre las misiones que tenía, estaba la de hacer la creación del censo para que tuviera lugar el referéndum. El referéndum no ha tenido lugar por la oposición de Marruecos, no por otra cosa, no porque haya habido desacuerdos en el censo. El referéndum, esto es otro de los mantras con los que a veces se falsifica la realidad y que desde aquí queremos insistir. Ya hemos explicado alguna vez el porqué. El referéndum no ha tenido lugar porque Marruecos no ha querido que haya tenido lugar el referéndum. Ni siquiera un referéndum que lo podía tener bastante fácil y en unas condiciones en las cuales se cedió por parte del Frente Polisario, en el sentido de que pudiera ser un referéndum a doble vuelta, en el que entrara la opción de la autonomía como una posibilidad. Eso sí, la independencia tenía que estar también como opción, con un censo lo más ampliado posible, etcétera. Marruecos no aceptó ni siquiera eso, porque Marruecos no es capaz de contemplar una opción en la que la independencia del Sáhara Occidental sea siquiera una posibilidad. El referéndum no ha tenido lugar porque haya habido desacuerdos en el censo. El referéndum no ha tenido lugar porque Marruecos no ha querido que hubiera un referéndum. Esa es la realidad. Esa era una de las misiones que tenía la MINURSO. La otra era la del mantenimiento del alto el fuego. No sé hasta qué punto puede mantener el alto el fuego. A lo mejor pensarán que al estar ellos allí pueden estar disuadiendo de alguna manera de la posibilidad de que se produzca una escalada. Pero lo cierto es que el alto el fuego, aunque nos encontremos ante un enfrentamiento de baja intensidad, se rompió. Bien, entonces, bueno, una de las cuestiones a las que hace referencia Guterres es a las dificultades que tiene la MINURSO y también, bueno, pero la MINURSO va a seguir teniendo los mismos efectivos, son un poco más de dos centenares de personas. Algo más de 50 o algo así, me parece que son mujeres, por cierto. Cuestan dinero todas estas personas, no se crean ustedes, es una misión carísima en la que se lleva gastado muchísimo dinero. Bueno, probablemente, pero claro, si no se lleva a cabo el referéndum y si ya resulta que el alto el fuego no está, bueno, lo que ocurre es que quizás no haya una guerra absolutamente abierta, ¿no? Luego iremos con alguna cuestión relacionada con eso. Ya digo, ahora la resolución que hace, vuelve a la resolución que se adopta después del informe, no se ha aprobado por unanimidad. Ya últimamente, ya hace tiempo que las resoluciones no se aprueban por unanimidad. Contó con la abstención, no con el veto de Rusia y de Mozambique. Con lo cual no ha habido acuerdo ni siquiera en lo que se llama el grupo de amigos que elabora primeramente el borrador. Un primer borrador que fue elaborado por Estados Unidos. Y que luego, bueno, pues sustancialmente fue sometido a estos países que se ocupan, que son los permanentes más España, pero que no ha tenido
el borrador de la resolución, ¿no? La resolución lo que hace es prolongar por 1 año la misión y exhortar a las partes a que negocien, como siempre se suele decir, de buena fe y sin llevar a cabo sin condiciones previas, y vuelve a apostar por un formato que ya existió anteriormente, que era el formato de mesas redondas, que es un formato al cual es reticente el Frente Polisario porque supone incluir también a Argelia y a Mauritania como si fueran parte en el conflicto. Este formato existió con el anterior enviado especial, con Horst Kohler, a pesar de lo cual se llevaron a cabo muchos avances que Marruecos terminó boicoteando, como casi siempre. Pero lo que sucede con ese formato es que ese formato le suele interesar a Marruecos para dar a entender que Argelia es una parte del conflicto y que el conflicto no es entre Marruecos y el Polisario, sino entre Marruecos y Argelia. A Marruecos no le gusta hablar de tú a tú con el Polisario y por eso insiste siempre en el formato de mesa redonda. Argelia consideró que su última participación en base al formato de mesa redonda había sido aprovechado, digamos, por parte de Marruecos para considerar que va a llevar el agua a su molino, en el sentido de que el conflicto es un conflicto con Argelia. En ese sentido puede decirse que la victoria, la resolución es favorable a Marruecos. O sea, Marruecos se propone siempre unos objetivos en las resoluciones. Lo que no puedo conseguir nunca es que las resoluciones dejen de hablar de la autodeterminación, de la self-determination del Sáhara Occidental, y de que la solución auspiciada por Naciones Unidas sea de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas que hablan de la autodeterminación del Sáhara Occidental, pero siempre trata de ir metiendo cositas que vayan desvirtuando las cosas, ¿no? Una de ellas sería esa. Otra de ellas sería, por ejemplo, que aunque se exhorta, en línea con lo que era el informe del secretario general, a que haya una participación de la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio, se hacen al mismo tiempo unas consideraciones diciendo que se acoge con beneplácito la interactuación de los organismos internacionales de los organismos nacionales de Marruecos en colaboración con Naciones Unidas en torno a los derechos humanos. Es decir, se da una consideración en el documento a organismos de Marruecos que en definitiva son organismos de la potencia ocupante, de una potencia ocupante, ¿no? Entonces, esos detalles son algunos de los detalles que provocan que el Frente Polisario, por ejemplo, en el comunicado que emitió, aunque considera que puede haber algunas cosas favorables y algunas cosas adecuadas en la resolución, pues también al mismo tiempo considera que hay cosas que no le gustan, ¿no? Y esto viene ocurriendo ya desde hace algunos años, más o menos coincidiendo con el momento en el que en el que se rompió el alto el fuego, que por cierto el alto el fuego no se rompió por parte del Frente Polisario, se rompió aunque Marruecos no lo quiera reconocer nunca, se rompió por parte de Marruecos en la zona de Guerguerat, en el momento que estaban construyendo una carretera y llevan a cabo una actuación allí para desalojar a unos manifestantes, y a partir de entonces que querían protestar contra el asfaltado que se estaba llevando a cabo de esa carretera, y entonces tiene ahí lugar un enfrentamiento, pero que en realidad quien lleva a cabo esa ruptura del alto el fuego es Marruecos.
Bien, es cierto que esto no solo Marruecos no lo reconoce, sino que también tenemos que decir que la situación era ya muy difícil como para que se mantuviera el alto el fuego. Y es cierto que el Frente Polisario tenía cada vez mayor presión por parte de sus bases, mayor presión por parte de cuál era la situación para que no se pudiera aquello ya aguantar más de resolución en resolución sin que hubiera, sin que aquello saltara de alguna manera, porque tenemos que recordar que desde la retirada de España hay guerra en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario con Marruecos y con Mauritania primero, después se hace la paz con Mauritania, Marruecos ocupa la parte que había correspondido en los acuerdos de Madrid a Mauritania, pero que Mauritania había cedido al Frente Polisario en un tratado, pero que inmediatamente también Marruecos pues la ocupó. Y continuó luego ya, esto fue en el año 79, continuó luego ya la guerra solamente ya con Marruecos, hasta que se llega la paz, más o menos a partir del año 88-89 se empiezan a apagar un poco las hostilidades, hasta que en el año 91 hay la resolución por la cual se crea la misión para el referéndum, que primero se iba a realizar enseguida, y que mira, han pasado más de 30 años sin que se haya llevado a cabo. Entonces, y fueron 30 años en los que los refugiados seguían en los campos de Tinduf, el Polisario y el ejército del Frente Polisario seguía existiendo. Saben ustedes que hay un gran muro que divide el Sáhara en dirección suroeste-noreste, y bueno, hay esa situación que no termina de haber paz, pero tampoco puede decirse exactamente que lo que haya sea guerra, a la espera de que los tratados de paz se aplicaran. Pero bueno, primero no se aplica este primer acuerdo de paz del año 91, el referéndum nunca se lleva a cabo. Es verdad que en ese momento sí que Marruecos empezó a poner pegas con el censo, pero bueno, luego llegó otra iniciativa, que fueron las iniciativas por parte de James Baker, en las cuales se planteaba una especie como de periodo de transición, ya que Marruecos se oponía tanto y tal a que aquello, bueno, pues había un periodo de transición de una autonomía, y al final de un periodo de autonomía de 4 o 5 años, que efectivamente se votara. Y que se pudiera votar también incluso la opción de la autonomía. O sea, había muchas opciones. No solamente la autonomía o la independencia, no solamente la integración o la independencia. Había la posibilidad de otras opciones, ¿no? Mantener a lo mejor ese régimen de autonomía. Eso sí, que se mantuviera la opción de la independencia. Y con un censo muy ampliado. O sea, el problema que verán ustedes en los medios de comunicación muchas veces, de que no se ha llevado a cabo por desacuerdos en el censo, es falso, porque en aquel momento se podía haber llevado aquel plan. Lo que contenía era un censo en el cual todo el que hubiera llegado allí 5 años antes podía votar. Pero Marruecos no aceptó ni siquiera eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente por qué razón estaba diciendo esto. No sé exactamente por qué razón estaba diciendo esto. Estaba hablando de la Minurso, y estaba hablando del alto el fuego, ¿no? Estaba hablando del alto el fuego y de la ruptura del alto el fuego, y que esa ruptura del alto el fuego tuvo lugar por parte de Marruecos. Se exhorta a las partes a que reanuden sin condiciones previas, a que lleven a cabo nuevos. Se habla, que esto ya se hablaba también en resoluciones anteriores, que ya se sabe cuáles son sus posiciones, pero que las amplíen, ¿no? Claro, y se hace referencia a toda una serie de resoluciones que empiezan
creo recordar, en el año 2006. Claro, es verdad que estas resoluciones del año 2006 hacen referencia a todas las resoluciones anteriores, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, y este es uno de los motivos por los que ya las resoluciones no se adoptan por unanimidad, suelen tener la abstención de Rusia y de algún otro país, de los que no son permanentes en el Consejo de Seguridad. Sí que es verdad que el lenguaje que se emplea es un lenguaje ya un poquito distinto. Ustedes saben que en diplomacia una coma, todo es muy sutil, ¿no? Entonces, el lenguaje que se emplea, sobre todo, es eso, o sea, el que se hace una enumeración de toda una serie de resoluciones. Y al hacer esa enumeración, pues por ejemplo, todo esto que he dicho anteriormente, el plan Baker, ya no se menciona de una manera explícita. Se hace referencia a resoluciones que hace referencia a resoluciones anteriores, pero ya no se menciona de una manera explícita. Ni se habla del plan del 91, y luego se habla de unos planes se habla del plan de autonomía de Marruecos como una opción de la cual se ha tomado nota, y se habla del plan de autonomía que presentó también el Frente Polisario entonces, que era diciendo que ellos se mostraban favorables a aplicar el plan Baker, el último plan Baker. Aunque últimamente, ya también cuando se habla de esto, hablan del plan del 91. Pues claro, yo te he dado a ti la mano, si tú no me aceptas la mano, pues oye, yo vuelvo a mi posición anterior. Pero la resolución ya parece que todo lo que ha ocurrido anteriormente, que ha sido que Marruecos ha ido cortando las cosas, tal, y al final ha terminado presentando un plan de autonomía al que, si bien no ha dado su aprobación en modo alguno el Consejo de Seguridad, lo que sí es cierto es que en un momento dado dice que toma nota de él, y no solamente dice que toma nota de él, aunque también es verdad que dice que toma nota del Polisario, pero es que después de decir que toma nota del de Marruecos, también dice que acoge con beneplácito los esfuerzos de Marruecos para llegar a una solución realista o no sé qué. Es decir, no le da la aprobación, pero acoge con beneplácito. Esto es así, tenemos que admitir que es así, que en el lenguaje de la ONU, curiosamente, siempre todas las resoluciones eran apoyadas y eran siempre había en las personas que nos ocupábamos de esto, era decir, va a volver a decir el Polisario que le ha parecido muy bien la nueva resolución que se prolonga la Minurso, va a decir que vuelve a ser muy buena resolución. Bueno, pues eso, a partir de un determinado momento, pues ya no ha habido un determinado momento en el que ya no ha sido así. A partir de un determinado momento, quizá haya coincidido con la llegada también a la Secretaría General del Polisario de Brahim Ghali, pero también, por supuesto, con el cansancio que hay ya por parte de las bases del Polisario ante el hecho de que no hay ninguna solución, de que no se implementa ninguna solución, de que Marruecos sigue enseñoreándose de aquello, de que la Minurso no tiene capacidad para hacer nada en los territorios ocupados, no se respetan allí los derechos humanos. La Minurso es la única misión de Naciones Unidas que no tiene un mandato sobre derechos humanos, sobre todo una misión que lleva ahí 40 años, bueno, 30 años, y que nunca, desde el año 91, y que no haya, solamente hay eso que en esta resolución, por ejemplo, se exhorta, y es curioso porque en un momento dado, incluso que se permita la participación de la Oficina de Naciones Unidas de la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluso que llegue a poder desplazarse al territorio, que se le permita llegar al territorio, ¿no? Después de haber dicho anteriormente en el informe del secretario general, haber hecho una exhortación de que hace 8 años que no puede acceder al territorio, lo que hace al final la resolución, que se supone que da respuesta al informe, es decir, hombre, sí que se les permita y tal, e incluso que puedan ir al territorio, ¿no? La Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, en fin, todas estas cosas, también incluso la resolución se habla de otra cosa que es la adecuación o adaptación estratégica a la Minurso. Claro, esto los observadores lo leen siempre como que en un momento dado a la Minurso se le caiga la R. Bueno, podría ser para que la Minurso tuviera
tuviera otras funciones, que pudiera la MINURSO en un momento dado ocuparse de los derechos humanos, que no tuviera dificultades por parte de las partes, y al hablar de las partes hablamos lógicamente en Marruecos, que es quien ocupa la mayor parte del territorio, que tuviera trabas para realizar determinadas funciones, pero no se terminan nunca de concretar en negro sobre blanco a qué se están refiriendo con eso de la adecuación estratégica de la MINURSO. No está mal, por ejemplo, recordar, ahora que nos hemos encontrado con que ha habido un rifirrafe entre Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y las autoridades israelíes, porque Antonio Guterres habló en un determinado momento y estuvo bastante acertado en lo que dijo, creo yo, que condenando lo que había hecho Hamas de su barbarie y los atentados del día 7, lo de Hamas no surge en la nada. Es que hay que recordar que Israel, al igual que Marruecos, lleva décadas incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, y sin que nadie sin que nadie se lo impida, pues porque no hay fuerza para impedírselo, y porque la ONU en definitiva pues son los estados, ¿no? Es un derecho pero un derecho internacional que no tiene capacidad, porque no tiene fuerza efectiva, no tiene fuerza para poder imponerse, ¿no? Puesto que los estados siguen siendo soberanos, y entonces la ONU puede exhortar al cumplimiento del derecho internacional, y puede considerar que algo es ilegal y que alguien no está cumpliendo con el derecho internacional, pero hay quien no cumple, pero ¿quién te obliga a cumplirlo, ¿no? Si tú no tienes fuerza para hacerlo cumplir, y si la ONU está en manos de los estados, y básicamente también está en manos de determinados estados, que son los que están en el Consejo de Seguridad, tienen el derecho de veto, pues tú me dirás. Bueno, pues cuando ha ocurrido esto por parte de Antonio Guterres, que ha dicho esto, y que parece ser que ha habido un rifirrafe por parte de Israel, que ha dicho que iba a empezar a dificultar a los funcionarios de la ONU me parece que la concesión de visados, creo recordar. Claro, poca gente lo sabe, porque poca importancia tuvo en los medios hace algunos años, pero hace algunos años, con el que creo que era el anterior secretario general, Ban Ki-moon, hubo un momento determinado en el que Ban Ki-moon realizó una visita al Sáhara Occidental, y creo recordar que incluso llegó a estar no solo en los campamentos, sino no sé si incluso llegó a estar en los llamados territorios liberados, la parte del Sáhara Occidental que controla el Frente Polisario, que no controla Marruecos. Y creo recordar, no me hagáis o no me hagan ustedes mucho caso creo recordarlo, estoy hablando un poquito de memoria y lo tendría que mirar, porque es que se me está ocurriendo ahora, lo estoy recordando ahora, creo que llegó a estar allí también, y sobre todo habló de ocupación. Entonces esto desató la ira por parte de Marruecos, y Marruecos expulsó al personal civil de la MINURSO, porque la MINURSO tiene personal militar, pero también tiene una serie de personal civil que lleva a cabo tareas de apoyo, y Marruecos expulsó al personal civil de la MINURSO en un pulso con la ONU que duró muchísimos meses, hasta que, coincidiendo con una nueva resolución y después de una serie de cosas, consiguió consiguió la ONU que volviera ese personal civil. Bien. ¿Qué futuro puede tener el tema del Sáhara? Por parte de la ONU, pues lo vemos muy difícil. Con todas estas cosas que hemos comentado, creo que se puede entender un poco el por qué los saharauis y el Frente Polisario confían cada vez menos en Naciones Unidas. Está ahí, y está muy bien que esté, sobre todo que exista la ONU, pero cada vez se va confiando menos. Si bien la situación es de tal deterioro últimamente que yo creo que se da por buena su existencia. La relación
que hay, por ejemplo, yo creo que la relación que hay en este momento por parte del Frente Polisario y por su secretario general y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, con Antonio Gutiérrez, me da la impresión de que no es mala. Tuvieron una entrevista a primeros de septiembre. Yo creo que a lo largo de los últimos años ha habido momentos que ha habido una relación más fría. Yo creo que ahora en este momento es un poquito mejor. Pero no se confía se confió mucho en el proceso de paz y en la ONU, y ciertamente, como bien saben las personas que se ocupan de estas cosas, la aplicación del derecho muchas veces depende de la relación de fuerzas, ¿no? de la llamada correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, pues esa es la situación que hay. Una situación en la que ha habido una novedad en los últimos tiempos, que es que esto es como también de hace aproximadamente una semana o 10 días, por primera vez Marruecos tuvo que reconocer la existencia de bajas, en este caso de civiles, en su territorio, y de que había habido un bombardeo en la parte que ellos controlan. Saben que en este momento de vez en cuando se produce un determinado intercambio de disparos, de morteros. Los marroquíes lo que están es atacando con drones de fabricación israelí, por cierto. Están atacando en muchas ocasiones la otra parte que todavía no está controlada por ellos. Y bueno, y el Frente Polisario, con sus escasísimos medios, porque no tiene fuerza aérea, pues sí, no tiene fuerza aérea, y por mucho que se diga que si está apoyado por Argelia no se implica directamente nunca en este conflicto, a pesar de que les apoye diplomáticamente y que acoja allí los campamentos de refugiados. Y lo que hacen es responder como han tenido que hacer siempre, con muchos menos medios que su contrario, ¿no? En ese sentido, no deja de ser una contienda que recuerda también un poco a la de Israel con Hamas, porque vamos a decir otra cosa. Y por primera vez ha ocurrido que Marruecos, a través de la agencia MAP, pues ha hablado de 3 heridos y un muerto en la localidad de Esmara. Parece ser que eran civiles, por los testimonios que ha habido, y el Frente Polisario, lo que pasa es que parece ser que lo que se produjo fue un error. O sea que hasta ahora siempre se llevaban a cabo ataques de mortero, en fin, contra a través del muro, contra objetivos militares, pero parece ser que en este caso esto fue un proyectil que dañó a unos civiles, y al menos así lo ha admitido por primera vez las autoridades marroquíes, que por parte del embajador ante la ONU pues ya se han apresurado a hablar de terrorismo, etcétera, etcétera. Claro, el embajador ante la ONU, que es Omar Hilale, que es un auténtico hooligan, pues ha dicho esto, pero claro, la respuesta del Frente Polisario, a través de su embajador en la ONU, decidió Omar, pues ha sido que en estos 3 años pues ha habido 24 víctimas civiles saharauis. Esa es la cifra que ha dado, y efectivamente ha habido varias informaciones a lo largo de estos 3 años, desde finales del año 20, en los que ha habido civiles de distintas nacionalidades, en algún caso mauritanos, que vivan en transportes y que han muerto. O sea, ha habido varias informaciones también en ese sentido, en ataques por parte de drones que salían de
del territorio controlado por Marruecos. Y bueno, también ha habido enfrentamientos militares en el sentido de que hubo un comandante, ha habido militares del Frente Polisario que también han muerto en varios momentos. Hubo incluso un comandante que los amigos saharauis me tendrán que perdonar porque no me acuerdo en este momento de su nombre y tengo seguramente que hacer los deberes mejor, pero yo sé que ellos seguramente me lo perdonan. Bueno, pero sí, hubo un comandante que falleció, que en uno de estos enfrentamientos murió, y se decretaron 3 días de luto nacional por parte de la República Árabe Saharaui Democrática. La otra novedad que se ha producido en este entorno en estos últimos tiempos es la reanudación de relaciones entre España y Argelia. Bueno, no se ha consumado todavía, se ha anunciado que Argelia cierra la crisis y pasa página a la crisis que se abrió después del reconocimiento por parte de Pedro Sánchez en aquella famosa carta que nunca se supo si era una carta oficial, si era una carta personal, si era una carta que estaba destinada a no ser nunca conocida, aunque hay que ser también muy ingenuo para eso, y no sabemos si Pedro Sánchez, además de ser un sinvergüenza, es un ingenuo. Es posible que además de ser un sinvergüenza se crea tanto, como está tan poseído de sí mismo, es posible que sea también un ingenuo, ¿no? Además de ser un sinvergüenza. Entonces, en aquella famosa carta, cuando se dio a conocer aquella famosa carta, Argelia retiró su embajador en un proceso que además fue gradual, según fue Pedro Sánchez no pidiendo disculpas, o sea, según Pedro Sánchez fue aclarando el contenido de aquella carta, pues cuando aclaró la cosa en las Cortes, lo que decía era peor todavía que lo de la carta. Porque, por ejemplo, en la carta hablaba de algo que ya es mucho, como que es que el plan de autonomía marroquí era el... ¿Cómo era la cuestión? Era el enfoque más serio. El plan de autonomía marroquí era la base más seria, creíble y realista para resolver el diferendo. Eso se decía en la carta. Algo que no hizo nunca nadie, ni siquiera Francia, en sus declaraciones oficiales, dijo nunca eso. Ni tampoco Estados Unidos. Ni tampoco, como falsamente quiso decir Rodríguez Zapatero alguna vez, lo hizo oficial nunca en el gobierno de España, ni siquiera bajo su mandato. Se podía tomar nota y considerar que ese plan era una base seria, creíble y realista, o un enfoque potencial, como ha dicho, como suele decir la administración norteamericana, que aparte de lo que hizo Donald Trump, cuando tuvo aquel exabrupto, cuando ya incluso había perdido las elecciones, o sea, imagínense qué legitimidad tendría Donald Trump para hacer aquello cuando dijo que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, si ya había perdido las elecciones, y luego después Biden aquello lo paralizó, no lo implementó. Hombre, no ha hecho nunca una declaración formal dando marcha atrás, pero ha seguido diciendo que bueno, que el plan de autonomía es un enfoque potencial para resolver ese tema. Que eso no quiere decir que se reconozca la autodeterminación. Que se reconozca la autodeterminación. Que se reconozca la soberanía o que se niegue la autodeterminación. Y Pedro Sánchez en su carta dijo lo que dijo. Pero claro, luego es que encima, que era el enfoque o la base, la más seria, la más... Hombre, entonces ya estás poniendo ese enfoque que niega la autodeterminación, estás poniéndolo por encima de los demás y entonces estás implícitamente negando la autodeterminación. Pero claro, luego después es que cuando lo iba explicando en el Parlamento, cuando iba a explicarlo al Parlamento, lo empeoraba todavía más, porque hablaba de que él no era partidario de la autodeterminación. Lo dijo claramente, que él no creía en la autodeterminación.
cuando es lo que reclama Naciones Unidas. Y era la postura que había tenido, ojalá que siga teniendo la España, pero hasta ahora ha sido la postura que ha tenido España desde que se fue allí y que han tenido todos los gobiernos. Entre otras cosas porque es lo que dice Naciones Unidas. Que es un territorio que sigue en proceso de descolonización, que no se ha descolonizado, a pesar de que España se fuera de allí, no se fue como se tenía que haber ido, que era consultando a la población de su territorio respecto a sus deseos, que por cierto los deseos de la población del territorio, según un informe que hizo la ONU unos meses antes, eran absolutamente partidarios de la independencia, no de la integración en Marruecos. Y España no actúa así, algo que además fue corroborado por el dictamen que se pidió al Tribunal de la Haya diciendo que procedía a la autodeterminación, puesto que antes de la presencia española no estaba acreditada la soberanía de Marruecos. Pero claro, es que Pedro Sánchez, Argelia tardó mucho, Argelia fue escalonada el tema. Primero se quedaron un poco como esperando a ver qué explicaciones daba Pedro Sánchez. Pero luego es que Pedro Sánchez iba dando unas explicaciones cada vez peor. Y me parece que fue en junio cuando terminaron retirando la embajada. Habían pasado ya unos meses, según iban llegando las explicaciones. ¿Qué es lo que ha pasado para que 2 años después, porque esto fue... No, 2 años no, pues esto fue en el año 22 ya. Pues en realidad un año después. ¿Qué es lo que ha pasado para que un año después, poco más de un año después, Argelia haya cambiado? Pues ha habido algunas pistas que se han dado por parte de la prensa argelina. En cualquier caso, lo que no podemos dejar de decir aquí, o demostrar aquí, es una cierta decepción con la postura de Argelia. Que quizás se tenga que explicar en los meses siguientes, ¿no? Pero que no deja de sorprendernos en el sentido de que al menos por parte de fuentes en aquel momento lo que se dijo es que en tanto en cuanto España no rectificara su posición, no iba a volver el embajador. Y por parte de Argelia se estaba esperando a que llegaran las elecciones y a que la relación con Argelia fuera renegociada por parte de Alberto Núñez Feijóo, como él incluso en la campaña electoral se ocupó de decir en más de una ocasión que él quería recomponer la relación con Argelia y volver a la situación anterior. No sabemos si es que Tebboune y el gobierno de Argelia dan por hecho que Pedro Sánchez va a seguir, que va a lograr la investidura, lo dan absolutamente por hecho. Pero lo cierto es que no han querido mantener más tiempo esta situación y han querido normalizar relaciones. Por parte de la prensa argelina se ha apuntado que había habido algunas conversaciones en los márgenes no oficiales durante la presencia de Pedro Sánchez en Nueva York en la última Asamblea General de la ONU. Aunque desde luego no hubo ningún encuentro oficial de Marruecos que hubiera conocimiento público y que trascendiera entonces de Pedro Sánchez con nadie del gobierno argelino. Bueno, en los márgenes algún contacto seguro que habrá tenido lugar, aunque no se haya hecho público. Y se apunta también que su intervención al referirse al Sáhara no les había disgustado demasiado porque había hablado de una solución mutuamente aceptable, duradera, etcétera, y no había hecho mención del plan de autonomía. Pero es que no habló de la autodeterminación, no habló de que es necesario que provea la autodeterminación del Sáhara Occidental, como hasta entonces hacían los gobiernos de España. También en sus discursos ante la ONU, por ejemplo, lo llegó a hacer Felipe VI. Me parece que fue en 2016, o cuando debió ser la última vez que hizo un discurso allí Felipe VI.
y lo hacían habitualmente los gobiernos españoles. Entonces tampoco es que Pedro Sánchez dijera nada. De hecho fue criticado por medios prosaharauis y por el movimiento prosaharaui y por el aquí en España esa actuación de ese discurso de Pedro Sánchez, porque no se refirió a la autodeterminación. Hombre, no hablaba del plan de autonomía, claro. No ha dicho nosotros creemos que se... No, claro, eso no lo hizo. Eso no lo hizo, claro que no. Claro que no. Así como Francia, por ejemplo, en la renovación del último mandato en el Consejo de Seguridad, el embajador habló del apoyo que se había dado en el pasado por parte de Francia al plan de autonomía. A pesar de que en este momento las relaciones de Francia con Marruecos no son buenas. Por el tema del espionaje a Macron, que Macron se plantó, así como Pedro Sánchez no fue capaz de plantarse. Porque este chico, en fin, hace cantidad de disparates, pero luego no es capaz de plantarse ante nadie, o prácticamente ante nadie, ¿no? Aunque va de valiente por la vida. Sí, es que es verdad, Pedrito, es que eres así. Entonces, Macron se plantó, pero Sánchez no se plantó, pero la postura de Francia siempre ha sido la que ha sido. Eso quienes nos ocupamos del tema del Sáhara lo sabemos perfectamente, que el gran apoyo de Marruecos siempre fue Francia, y que quien más apoyó siempre el plan de autonomía fue Francia. Lo que pasa es que no llegó a hacerlo nunca en unos términos, ya hemos dicho siempre que la diplomacia es una cosa muy sutil, no llegó a hacerlo nunca en unos términos en los que hablase de que fuera la mejor solución, tal. Que lo apoyaba, pero claro, oye, te apoyo. Pues una cosa es que tú apoyes algo, y otra cosa es que digas esto es la mejor solución, la más seria, la más creíble, la más realista. No que sea creíble, seria y realista, sino la más de todas. Pero bueno, a fin de cuentas la postura de Francia ya era conocida. Pero nunca se llegó a lo de Pedro Sánchez. Y además que lo grave de todo aquello de Pedro Sánchez cuando fue aquella cesión es que fue producto de un chantaje, como le pasa siempre a Pedro Sánchez con todo, como le está pasando en este otro en el tema de Cataluña. O sea, a Pedro Sánchez le chantajean y le sacan lo que sea, parece ser. Y aquello fue producto de un chantaje que se empezó a consumar en el momento que se bajó los pantalones al cesar a la ministra González Laya, que era la primera cabeza que quería cobrarse en Marruecos, y que él pensaba que al entregarle aquella cabeza ya iba a volver la embajadora. La embajadora aquella que dijo lo de en todo hay consecuencias cuando estaban entrando los menores en Ceuta, que les abrieron las puertas de la valla, no que las saltaran, es que les abrieron las puertas para que entraran allí a los menores, casi todos eran además casi niños. Aquello que fue vergonzoso. Y él se creía que iba a volver en cuanto le entregase la cabeza de Arantxa González Laya, pero la otra siguió, hasta que hicieron pública la carta. Le iban mandando mensajitos. Podríamos decir dónde. Pero eso no lo vamos a callar. Dónde salían los mensajitos a veces. De que tenía que hacer esto, y al final lo hizo. Y no sé si es que es tan ingenuo, además de tan sinvergüenza, que pensaba que la carta no la iban a dar a conocer. Esa carta que no la debió ni escribir él, porque habla del ministro de Asuntos Europeos. Al referirse a Álvarez, en lugar de llamarle ministro de Asuntos Exteriores, le llamaba ministro de Asuntos Europeos. Entonces, bueno, pues Pedro Sánchez no ha insistido en la autonomía. Pues siendo muy generosos, a lo mejor los argelinos ya tenían ganas de volver a restablecer las relaciones, hay que ser muy generosos, y ahora han dicho, pues mira, es que le cogieron la matrícula, yo qué sé. Pero no es algo como para alegrarse mucho, porque Argelia porque insistimos, en aquel momento hubo fuentes, se publicó en fuentes, aparte de declaraciones muy duras respecto a Pedro Sánchez,
del propio Tebune, pero también hubo, citando fuentes, que las cosas no iban a cambiar, que no iba a volver el embajador hasta que no hubiera un cambio de posición por parte de España, hasta que no se produjera una rectificación de la postura de Pedro Sánchez. Y esa rectificación, pues no sé si se habrá producido en privado, porque habrá habido alguna conversación, pero públicamente no ha tenido lugar. ¿Qué es lo que seguramente sí ha influido y ha influido mucho a lo mejor en este cambio de posición de Argelia? Pues que las cosas ya no son iguales. ¿Desde cuándo no son iguales? Desde que han estallado las cosas en Oriente Próximo. Y en ese sentido, y se ha apuntado el tema también por parte de la prensa argelina, las posturas, y nunca mejor dicho lo de posturas, que ha tenido Sánchez, el gobierno de España. Lo que pasa es que, claro, lo ha tenido más la parte que no es socialista que la socialista. Pero bueno, Sánchez también las ha tenido en torno al tema de Palestina. Pues mira, el tema de Palestina en todo el mundo árabe y también en Argelia tiene una importancia grande. Y entonces a lo mejor eso es lo que también ha influido, ¿no? Argelia a lo mejor habrá dicho, bueno, también sucede que Argelia, después de todos los movimientos que han tenido lugar en el Sahel, yo creo que ha tenido también un cierto acercamiento a Estados Unidos. Argelia no es exactamente una pieza, como muchas veces se quiere hacer ver, de Rusia, de China, del bloque no occidental. Argelia es un país que juega, como a lo mejor en cierto modo lo hace Turquía también, ¿no? En el otro extremo del Mediterráneo. Y Argelia, seguramente, esto lo dijimos ya en un anterior vídeo, en el cual explicábamos el por qué en un momento dado nos parecía que Estados Unidos le había apretado las tuercas a Marruecos. La prueba es que Marruecos rechazó la ayuda humanitaria de Estados Unidos en el tema del terremoto. Estados Unidos le apretó las tuercas a Marruecos porque Estados Unidos le interesa y a la propia Francia le interesa no llevarse demasiado mal con Argelia, con todo lo que se está moviendo en el Sahel. No pueden dejar que aquello caiga en manos de Rusia, de las milicias de Wagner, que se ha dicho que han ido entrando en todas partes. Y ahí hay un momento que es clave, que es cuando tiene lugar un golpe de Estado en Níger, cuando están a punto, se está en un momento dado un golpe de Estado antifrancés, y está a punto de producirse por parte de la CEDEAO una intervención conjunta para cambiar el gobierno de Níger. Con los problemas que hay, imagínate que con Ucrania, ahora también en el Oriente Medio, que ahí surgiera un conflicto importante, ¿no? Hay conflictos de baja intensidad siempre en todas partes, pero que ahí surgiera un conflicto importante. Y Argelia ha tenido que ver porque Argelia de alguna manera pues tiene una gran influencia en toda esa zona, y a Estados Unidos y a la propia Francia le interesaba llevarse bien con Argelia, y eso es lo que explica que le apretaran un poco las tuercas a Marruecos hace unos meses y que obligaran a Marruecos a que Staffan de Mistura visitase el Sáhara Occidental, que en un primer momento el enviado personal de la ONU visitara el Sáhara Occidental. Entonces es posible que vete a saber si también ha habido alguna gestión también desde el otro lado del Atlántico y desde la Casa Blanca, en el sentido de decir, llévense ustedes bien. Y la cuestión palestina posiblemente haya tenido también que ver, porque en Argelia se es muy sensible a la cuestión palestina, como se es muy sensible en todo el mundo árabe a la cuestión palestina. Lo vemos también en el movimiento saharaui, y siempre lo decimos aquí, y siempre manifestamos y llamamos la atención sobre el hecho de que así como los saharauis son muy pro-palestinos y defienden la causa de Palestina, la recíproca no se suele producir.
al mismo tiempo que llamamos la atención sobre el hecho de que la causa palestina, si siendo justa en sí misma, cuando está abducida por el fundamentalismo islámico, es otra cosa. Y es algo que tiene muy poquito que ver con lo que puede ser una reivindicación de una causa nacional, como es la causa saharaui. Y por parte además de un movimiento, el Movimiento Nacional Saharaui, que siempre ha sido un movimiento musulmán moderado, e inscrito en lo que fueron los movimientos anticolonialistas de los años 60, que tenían una influencia baasista, de naserista y de una cierta laicidad y de una cierta modernización de las sociedades musulmanas. Eso tiene muy poco que ver con los hermanos musulmanes y tiene que ver muy poquito que ver con Hamad. A lo mejor tenía que ver con Arafat. Lo que pasa es que Arafat tampoco apoyaba nunca la causa saharaui y tuvo ocasión de hacerlo alguna vez. Siempre llamamos la atención sobre esto y lo seguimos haciendo. Claro, Argelia ha apoyado la causa saharaui y apoya la causa palestina. Yo creo que es el único país, sobre todo es el más significado. Es verdad que en Túnez hay algunas, bueno, Libia, la Libia de Gaddafi en un momento dado también, la Libia de Gaddafi claro, ahora Libia es otra cosa, ahora Libia es un avispero. Y tampoco la Libia de Gaddafi al final del mandato del largo periodo de gobierno de Gaddafi era igual que lo que fue en otros momentos, ¿no? No hay que olvidar tampoco la Libia de Gaddafi. Pero los demás no, a lo mejor pues por esa sintonía basista. Pero a nivel diplomático y a nivel oficial no ha habido nunca unos grandes resultados por parte de Siria. Ahora Argelia siempre ha apoyado las dos causas. Y muy activamente. Ahora Argelia, recordemos que tuvo una guerra civil contra el islamismo fundamentalista. Y parece ser que al menos en teoría, no sé si ganaron del todo, pero parece ser que ganaron los laicos y de lo que era el FLN. Recordemos que fue una guerra en la que murieron del orden de 150.000, entre 150.000 y 200.000 personas. La década negra de los años 90 en Argelia, fue una cosa tremenda, ¿no? Pero tuvieron ese enfrentamiento con el fundamentalismo y con el integrismo. Eso explica las características del régimen argelino, explican que respaldara a la causa saharaui, pero bueno, siempre respaldó también a la causa palestina, y eso ha podido tener que ver en el hecho de que la postura que ha tenido el gobierno en el tema de Palestina, que ha sido distinta, esto tenemos que admitirlo así, ha sido distinta a otros, también por parte de Pedro Sánchez. Aquí lo hemos dicho, es de lo poquito que, sin que sirva de precedente, nos ha podido gustar de Pedro Sánchez. Ha sido distinta a la de otros países de la Unión Europea, ha sido distinta a la de Ursula von der Leyen, ha sido distinta a la de otros que han respaldado sin fisuras a Israel, y y nos parece bien, insisto, sin que sirva de precedente, ¿no? Ahora, claro, al final, ¿para qué ha servido apoyar a los palestinos? Para que Argelia haga las paces con España, aunque no se haya producido una rectificación por parte de Pedro Sánchez del tema del Sáhara. Para eso ha servido que los saharauis apoyaran a Pedro Sánchez en el tema palestino, para que Argelia respaldara, Argelia hiciera las paces con Pedro Sánchez, aunque no haya rectificado Pedro Sánchez su postura pro-marroquí en el Sáhara. Qué paradojas, ¿no? Tiene la geopolítica, ¿no? Es que qué paradojas, ¿no? Y otras más que nos encontraremos. Los saharauis tienen que confiar en sí mismos, ¿eh?
No pueden estar esperando a que Argelia le respalde siempre. Bien. Pues esto era lo que yo quería decirles a ustedes, básicamente. Llevamos hablando una hora y ojalá que haya sido provechosa para todos ustedes. No sé si voy a ser capaz. Ahora, si quieren, quitan el que no le guste, pues sí, voy a hablar de Pedro Sánchez y voy a hablar de la amnistía. Entonces, y a lo mejor lo que voy a decir de Pedro Sánchez y la amnistía no les gusta. A los que les gusta lo del Sáhara, a lo mejor no les gusta lo que voy a decir ahora de Pedro Sánchez y de la amnistía. Son muy libres de oírme. De todas maneras, haría otro vídeo. Entonces, pues, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no voy a seguir aquí hablando de ello? Si ya total, estamos en la madrugada. Y incluso la Unión Deportiva Las Palmas le ganó al Atlético de Madrid ayer, después de 38 años. Después de 38 años, la Unión Deportiva Las Palmas, fíjate, después de 38 años. Ni siquiera se ha ido firmado todavía la paz en el Sáhara. La última vez que la Unión Deportiva Las Palmas le ganó en el Estadio Insular al Atlético de Madrid. Y ayer viernes, en partido jugado en viernes, curiosamente, ya antes de ayer, porque les repito que estamos ya en la madrugada del domingo, ganó 2-0. Con goles de Kylian y de Benito Ramírez. Bueno, no ganó 2-0, ganó 2-1. Porque Morata metió un gol cuando quedaban 8 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, que luego prolongó 8 más el árbitro. Y la Unión Deportiva de Las Palmas lo pasó mal hasta que ganó. Y Servidor estaba con el corazón dividido, pero al final ganó Las Palmas y ojalá. Está teniendo una buena campaña. Bien, después de esta pausa publicitaria, para hablar de qué, pues para hablar de este Pedro Sánchez, que mira, ha conseguido hacer las paces con Argelia, con sus posturitas con Palestina, parece que ha conseguido hacer las paces con Argelia. Es que parece que ha sido así. Es que parece que ha sido así. Parece que el postureo con Argelia le ha servido para el postureo con Palestina le ha servido para hacer la paz con Argelia. Bueno, han pasado muchas cosas. El que quiera que se vaya, el que quiera que hasta la próxima. Han pasado muchas cosas la última semana. Hemos tenido la foto de Puigdemont y Santos Cerdán. Santos Pablo Mármol Cerdán, porque es que es igualito a Pablo Mármol, es una especie como de mezcla de Quasimodo y de Pablo Mármol. Claro, saben que siempre tiene que haber como... Esto es una película de terror, todo esto de la política de Pedro Sánchez. Lo venimos diciendo así un poco medio en broma, medio en serio, porque hay que tomarse las cosas un poquito en broma. Pero en todas estas películas de terror, sobre todo las del ciclo de la Universal, yo creo que más de las de la Hammer. Luego estaban también estas del fantaterror español, que siempre hay un jorobado, un Quasimodo, un tipo así medio chaparro, y este es un poco Santos Cerdán, ¿no? Con ese aspecto que tiene también como rústico, pero que también es como Pablo Mármol. O sea, ya que tenemos también a Pachi López Picapiedra, pues tenemos también a Pablo Mármol Cerdán, ¿no? Y esa foto, con esa fotografía de una urna, de aquellas urnas que sacaron tan raras, que a mí, que no se me ofenda a nadie, pero que parecen contenedores de basura, no por nada, sino porque eran urnas que no estaban homologadas. Y yo no sé dónde terminó, si aquello no tuvo si aquello no tenía validez ninguna, si se podía votar en varios colegios electorales al mismo tiempo. Pero sobre todo, aquello no es que fuera aquella jornada del 1 de octubre, aquello es que fue
Aquello fue el 6-7, aquello fue el 6, desde el 6-7 de septiembre. Desde el 6-7 de septiembre se vulneró el Estatuto de Cataluña, se vulneró la Constitución, se vulneró el reglamento del Parlamento de Cataluña y se vulneró todo y es cuando tendría que haberse aplicado el artículo 155. Y se aplicó tarde. Se aplicó casi 2 meses después. Y fue lo que empezó a pacificar un poco Cataluña y a que terminara todo aquello. Y ahora sí, nos hablan de los indultos. A mí lo de los indultos no me pareció mal. Creo que como mucha gente, aunque también, hombre, no, yo volvería a hacer lo mismo, pero pido el indulto, pero igual volvería a hacer lo mismo. Bueno, mira, pues el indulto, pues a fin de cuentas, si te perdonamos y tal. Pero ahora no, ahora de lo que se trata es de decir que aquella gente tenía la razón y que los que defendimos el Estado éramos los equivocados. Y claro, como les da todo, pues ahora ya también es ya también, bueno, hubo un medio que incluso ha llegado a publicar que estaban pidiendo también la amnistía para los delitos de Jordi Pujol. Para todo lo que se llevó toda su familia crudo a Andorra. La familia de los golfos apandadores. Pero bueno, también están pidiendo lo de Laura Borràs, que fue una simple chorizada, una adjudicación de contratos, lo de las conexiones con el Kremlin, lo del terrorismo de los CDR, lo del tsunami democrático. Bien, más y más y más y más, y porque este quiere hacerle mear sangre. Y este, claro, se entrega. Este se ha entregado a todo, este no ha puesto. Es que en ningún momento ha habido la menor declaración. Decir, oiga, usted hasta aquí. ¿Ha dicho en algún momento hasta aquí? ¿Ha dicho en algún momento después de...? Había dicho, no, la amnistía ni de coña, la amnistía no. Pero luego después ha habido en algún momento en el que ha dicho hasta aquí. Bueno, vale, sí, pero hasta aquí. Quiero crear un gobierno progresista, entre comillas, con el partido de la derecha xenófoba catalana. Quiero crear una mayoría alternativa, pero bueno, pero con usted hasta aquí, ¿eh? No, es que se ha entregado. Y luego, claro, todo era confiando en que no, como el otro lo que quiere es volver a España. Si el otro no tiene ninguna capacidad negociadora, si lo que quiere es volver a España. Si no tiene más que esa. Bueno, volverá a España, que se supone que odia a España, ¿no? Pero quiere volver a España. Sí, Cataluña es España. Y volver a la política española. Igual no quiere volver a España. Y entonces igual como no quiere volver a España, pues entonces se queda por ahí, ¿no? Y le rompe a Sánchez la investidura. A pesar de que el otro se arrodille. En eso es lo que estamos ahora. Y claro, anteriormente llegó un pacto con RC y en ese pacto con RC se instala un relato perverso y disparatado. No ya en torno a la amnistía. Bueno, está relacionado por supuesto con la amnistía, porque es también para justificar la amnistía. Pero también para justificar otras cosas a futuro. Que es lo peor. Que tiene importancia, joder. Que tiene mucha importancia. Que hay dos legitimidades, una legitimidad democrática y la legitimidad de la legalidad. Pero vamos a ver, pero si en democracia y en España, cuando algo es legal, es democrático. Porque la legalidad, la ley, tiene una base democrática. No hay leyes que no tengan una base democrática en España. Todas las leyes tienen un fundamento democrático. Todo el ordenamiento legal tiene un fundamento democrático basado en la soberanía nacional, en la soberanía del pueblo español, en lo que los ciudadanos hemos decidido. Lo que hemos decidido entre todos. Entonces la ley, y la ley es expresión de eso. Entonces todo lo legal tiene un fundamento democrático.
y todo lo que sea democrático tiene que tener un fundamento legal. Todo lo legal es democrático. Es expresión de democracia. No hay cosas legales que no sean expresión de democracia. Sí, es así, es así. Porque existen unos mecanismos para cambiar esas leyes. Entonces, si hay algo es legal, es porque se atiene a los mecanismos democráticos. Y luego, todo aquello que sea democrático tiene que ser legal. Es que si no es legal, no es democrático. Por mucho que se presente como democrático, si no es legal, no es democrático. Que es que no es democrático. No, es que nosotros creemos que hay otra soberanía. Bueno, pues usted puede creer lo que quiera, pero el ordenamiento jurídico lo que dice es que hay una única soberanía. Entonces, que el PSOE se haya rebajado en su pacto, que se hizo por escrito, con Esquerra Republicana, al reconocimiento de esas dos legitimidades, que en el fondo lo que supone es el reconocimiento de que hay otra soberanía. Pues chicos, es muy grave. Porque esto no es lo que está establecido. Y para que estuviera establecida otra cosa, habría que cambiar la Constitución antes. Y claro, con eso quiere fundamentar, ya lo ha dicho Pere Aragonés, la amnistía no es el final, la amnistía es el principio. ¿Qué van a renunciar a la unilateralidad? Si el PSOE les hace caso y les sigue dando, renuncian a lo... si va por ahí, va por ahí. Pero si no nos hacen caso, volvemos a hacer lo mismo. Y ahora nos saldrá más barato. Porque se reformó la sedición y se rebajó la malversación. Eso es lo que está pasando. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Por la convivencia. ¿Qué convivencia? Para que haya más líos, mucho más líos. Con lo que les den ahora. Hay mucha gente que no podremos aceptar eso nunca. Y no facilita la convivencia. Y luego, cuando, conforme a lo que se haya hecho, porque este gobierno durará lo que dure, a lo mejor les dura 4 años, o les dura, yo no sé, bueno, ellos quieren que les dure toda la vida. Porque es lo que están desde el pacto del Tinel, en que hay que pactar con quien sea, aunque sea troceando y fracturando España, no sé si rompiendo. Con tal de que no gobierne nunca la derecha. Se han metido en esa historia. Y están metidos Joff y Goff en esa historia desde hace muchísimo tiempo. Ahora, cuando llegue la derecha, y la derecha a lo mejor, pues trate de rectificar algo de lo que hayan hecho, entonces claro, cuando se monte el lío, la culpa la tendrá la derecha. Claro. ¿Cómo va a ir esto en contra de la convivencia? Oye, que los indultos a lo mejor sí. Que habrá que ser magnánimo, que se puede ser generoso. Pero si esto es fruto de un chantaje. Si esto es fruto de un chantaje. Y además es un chantaje al que te sometes, como hace siempre, como hiciste con Marruecos. Bueno, en el caso de Marruecos no sé tampoco que lo amenazaron. Y lo que tendría que haber hecho es haber hablado claro. Haber dicho, mira, es que necesitamos a Marruecos para el terrorismo. Para controlar para controlar el terrorismo, por ejemplo. Que yo sinceramente creo que fue básicamente por eso. En este caso simplemente para seguir el poder. Le han ofrecido pactos de Estado, pero ¿por qué empeñarse en que sea una minoría? Y una minoría además dirigida por un prófugo. Es que es algo que no tiene ni pies ni cabeza.
Que en Europa en este momento somos el hazmerreír por esto que está sucediendo en España. Y luego una mitad contra la otra mitad. Pero con la centralidad abandonada, o sea, bien escorados hacia un lado, hacia los extremos, hacia la periferia, no hacia la centralidad. Y 51 contra 49. La política no son 51 contra 49, ni es ganar de penalti en el último minuto, sea justo o injusto el penalti. Nos da igual. Que la política no es eso, que la política no es épica. La política es poner de acuerdo a la gente. La política democrática es poner de acuerdo al mayor número de gente posible. No crear la mayor división posible. Y este señor lo que hace es eso, crear la mayor división posible. Gobierna con una serie de partidos, va a gobernar con todos sus socios, incluidos los del gobierno. No estuvieron en la jura de la heredera. Yo no soy especialmente monárquico, pero admito que la monarquía puede tener ha tenido un papel con sus tremendas limitaciones en lo que fue la transición española. Hubo muchísimas limitaciones y muchas cosas que se hicieron mal. Hubo cosas de resarcimiento y de reconocimiento a las víctimas del franquismo que no se hicieron, porque era muy difícil hacerlas entonces y que había que haberlas hecho. Y que no se hicieron. Tuvo esa limitación, la transición. Luego tuvo otra gran limitación, que fue la del Sáhara. Que han sido los grandes sacrificados de la transición. También lo fueron las víctimas del franquismo, pero las víctimas del franquismo, a fin de cuentas, aunque fuesen ya mayores, pudieron ver la democracia, pudieron ver un reencuentro. Muchos murieron, ya también fueron sus hijos, pero se produjo un reencuentro, se llegó algo bueno. Eso sí fue un reencuentro entre españoles. Los saharauis fueron los grandes, esos sí fueron los grandes perjudicados. Eso sí, porque así como la transición en España fue una apertura hacia un sistema político mejor, aun con esas limitaciones que he dicho. Pero claro, es que en el Sáhara se entró en la barbarie. Lo que hicimos fue dejarlos en manos de otra gente y traicionarlos. Entonces tuvo muchas limitaciones aquel proceso. Tuvo sus limitaciones, claro que las tuvo. Quizá otra de las limitaciones que tuvo y que no se resolvió bien fue el estado de las autonomías. Pues no, tampoco tengo eso tan claro que fuese así. Yo siempre me sentí muy orgulloso de nuestro estado de las autonomías. El problema que tuvo nuestro estado de las autonomías fue quizá que no estuvo nunca del todo cerrado, que permitía que se siguiera ampliando, pero bueno, ya llega un momento que se ha terminado desbordando. Y el otro gran problema, porque la Constitución no lo cerró nunca, y el otro gran problema ha sido la desaparición de un partido de centro que, desde que desapareció el FDS, hubo una mayoría absoluta de Felipe González durante mucho tiempo hasta que desapareció el FDS. Coincidiendo con el momento en el que el PSOE perdió la mayoría absoluta y tuvo que empezar a depender de PNV y Convergencia y Unión en la legislatura del año 93, que fue la que desapareció el Centro Democrático y Social. Luego llegó la del 96, que Aznar tuvo que hablar catalán en la intimidad. Y a partir de entonces, pues todo se fue yendo de madre. Luego ya con Zapatero, que se empeñó en un estatuto que nadie quería, lo hemos explicado aquí, en aprobarlo sin el consenso del PP. El PP lo recurrió y hubo, lógicamente, lo recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales una serie de artículos, 8 o 10 de un total de 115 o 114, creo, algo así. Y entonces hubo mucha gente que se rasgó las vestiduras,
que incluso elaboraron una editorial conjunto los periódicos catalanes. Ahora esas mismas personas nos acusan a los que la amnistía nos parece un disparate y nos parece que es una deslegitimación de la democracia, nos acusan de rasgarnos las vestiduras a nosotros. Y encima se rasgan ellos un poco las vestiduras porque a nosotros nos parezca mal. Han llegado a llamarnos golpistas, ¿eh? Nos llaman golpistas. Cuando los golpistas, en todo caso, serán las personas que están deslegitimando la democracia y la Constitución. Bueno, parece ser que Sánchez lo tiene. Yo no creo que Puigdemont se vaya a resistir hasta el punto. Lo iremos viendo en estos días. Ya a lo mejor vayan ustedes a saber. Cuando estén viendo ustedes esto, a lo mejor ya han pasado muchísimas cosas nuevas. Yo no creo que se vaya a resistir muchísimo más. Al final tendrá que decir que sí, supongo. Pero ojo, hay otra posibilidad. Y aquí lo venimos diciendo desde el mismo mes de agosto. Abstención, que puede beneficiar a los dos y puede hacerles quedar muy bien. Y voto favorable de Coalición Canaria. En las últimas horas se ha reactivado esa posibilidad. No hay más que ver las declaraciones de esta semana de Fernando Clavijo, que se reunió con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el mismo día de la jura de la infanta Leonor. Bueno, hay más que ver las declaraciones de Cristina Valido, la única diputada de Coalición Canaria. Que hace unas semanas dijo que todo lo más que podemos dar es la abstención y que hoy lo que está diciendo es que estamos en la abstención y ellos siguen queriendo el sí. Y oye uno sus declaraciones hoy en Radio Nacional de España y dan risa. Yo no sé si es que quiere tomar a la gente. Yo es que yo no sé por qué los políticos muchas veces quieren tomarnos. Y dice, no, con la amnistía ellos no van a poder contar, pero siguen queriendo que les votemos la investidura. Hombre, claro, porque la amnistía les da igual. La amnistía, si se produce el día que se produzca la amnistía y que haya un acuerdo, ya tendrán el acuerdo, ya tendrán los 7 votos de Junts. Si es que entonces hay amnistía, claro. Entonces creo que van a dar los 7 votos de Junts. Para la amnistía sois irrelevante. Ahora, quizá para la investidura no seáis tan irrelevante. Y podríais ser muy útiles a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez de España, yo creo que no. Si finalmente se abstiene Junts, porque Puigdemont así queda bien, no cede ante el imperialismo español, y Sánchez hasta puede quedar un poco medio bien porque no ha cedido del todo a Puigdemont. Habían dicho que iban a ir de la mano Esquerra y Junts. Todavía está claro que van a ir de la mano. También Puigdemont había dicho que él no se abstendría, que él votaría sí o no. ¿Estamos seguros de que va a ocurrir eso? Les puede venir muy bien al uno y al otro. Eso sí, siempre y cuando Coalición Canaria vote que sí. Pero eso, por supuesto, no le va a venir bien a España. Ese gobierno va a durar un tiempo. Yo creo que va a durar un tiempo, incluso aunque Puigdemont les dé el sí, porque va a estar, como él mismo dijo, haciéndome a sangre. Va a haber un deterioro de la vida política, lo estamos viendo, enfrentamiento con el Poder Judicial, lo estamos viendo.
ese gobierno no puede durar mucho, y si durara además, pues es que no sería bueno para España, por mil razones, o sea, por las que hemos dicho, y porque es un deterioro de la convivencia, por muchísimas razones. Y el día que lleguen las elecciones, eso le va a pasar factura a Coalición Canaria. ¿Coalición Canaria va a recuperar el escaño que tenía? Va a mantener ese escaño que lo consiguió. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? Bueno, puede cambiar de socio allí, pero de aquí y allí a lo mejor puede seguir existiendo. Pero Coalición Canaria entra ya en... Sería el final de Coalición Canaria. Pero es bastante posible que ocurra. Me gustaría saber lo que piensa Ani Oramas. He tratado de hablar con ella en las últimas semanas sobre este tema. No ha querido hablar conmigo. Dice que no quiere hablar con nadie, que no habla con ningún periodista. Yo tampoco lo he intentado demasiado. No creo que esté muy de acuerdo con la posibilidad de darle un sí a este individuo, que ha sido perjudicial para la convivencia en España en los últimos años. Pero es posible que suceda. Y es bastante probable. Me parece que había una reunión de los órganos de Coalición Canaria en esta última semana. Pero no esperen, o sea, seguramente cuando ustedes vean esto, a lo mejor se ha dicho algo, pero dudo que haya una fumata blanca demasiado definida. Lo normal es que digan lo que están diciendo, estamos a la espera de seguir negociando. Claro, aquí todo el mundo quiere esperar hasta el último momento. Y no sería raro. Claro, también dependerá de cuánto aguante Puigdemont. Si hay un acuerdo firmado, respirarán tranquilos y entonces a lo mejor se suman al acuerdo o no. Porque claro, si ya hay un acuerdo definitivo con Puigdemont, entonces ya a lo mejor no podrán conseguir nada. Pero yo creo que están muy incómodos. Yo sinceramente creo que están un tanto incómodos en esta situación. O al menos eso es lo que yo quiero pensar. Lo coherente, si como ellos dicen, la amnistía es algo que no les gusta nada, y la amnistía es algo que les parece inmoral, que han llegado a decir eso, lo normal sería que esa posición no se limitara al voto en la amnistía cuando llegue la amnistía, sino que fuera algo sustancial a la hora de decidir dar o no dar la investidura a Pedro Sánchez. A pesar de que puedan asumir la agenda canaria. Pero vamos a ver, es que la agenda canaria no la tiene que tener, no, el Estado no tiene que concedértela de por sí. La atención a la crisis migratoria que en este momento hay en Canarias con la llegada de cayucos al Hierro, eso no lo tiene que hacer el Estado sí o sí. ¿Se apoya en la investidura a Pedro Sánchez o no se apoya en la investidura a Pedro Sánchez? ¿El fuero canario no es algo que hay que respetar sí o sí? ¿O tiene que ser objeto de transacción? Y si algo se considera que es inmoral, me parece muy hipócrita. Es decir, nosotros no apoyaremos la amnistía. Pero al que está montando este dislate, sí que le apoyamos. Es una hipocresía absoluta. Coalición Canaria sabrá lo que tiene que hacer. Y si quiere ser coherente o no. En fin, esto es lo que yo quería decirles a ustedes. Y no crean, ya llegaremos al último momento, ya verán, llegaremos al último momento. Y espérate a que Puigdemont
Algunos recordamos, esto tendrían que ser muy viejos los que pudieran recordarlo, del famoso pacto de la servilleta de Luis Mardones. Todavía ni siquiera existía Coalición Canaria en el año 89, cuando necesitaba un escaño para conseguir la investidura. Y la consiguió a través de Luis Mardones, fallecido ya Luis Mardones, diputado de lo que entonces se llamaba las agrupaciones independientes de Canarias, uno de los cuales era ATI, la Agrupación Tinerfeña Independiente, uno de los partidos que lo han formado Coalición Canaria. Y lo que se llamó el Pacto de la Servilleta, que hizo presidente a Felipe González en el año 89. Fue una de las elecciones que además hubo que repetir en alguna circunscripción, porque había habido unas irregularidades en Ceuta, unas historias, pero creo recordar que la investidura fue antes. Esto fue el famoso Pacto de la Servilleta. Se sustanció en el propio debate de investidura. Esperemos a ver si Cristina Valido nos encuentra con un nuevo Pacto de la Servilleta. Cuando Junts haya anunciado que se abstiene. Lo que pasa es que ¿cuándo va a anunciar también Junts que se abstiene? Es una hipótesis. Y es una posibilidad. Lo venimos diciéndolo desde agosto. Que no nos extrañaría nada que ocurriera. Que igual hasta sería mejor. Pero tampoco. Sobre todo para quien sería peor. Quiero decir, sería un dislate dulcificado. ¿No? Un dislate dulcificado. Quizá porque si Puigdemont se abstiene, se supone que a lo mejor no ha conseguido todo lo que quería. Pero bueno, es que ya ha conseguido mucho. Ya con Esquerra han conseguido bastante. O sea, que ¿qué dulcificación va a haber? Si ya con Esquerra se ha admitido, por ejemplo, lo de las dos legitimidades. No hay mucha dulcificación. Pero a lo mejor se mantiene. Y entonces, para que haya gobierno, Coalición Canaria no se resiste a dar el sí. Pero el gobierno, ¿ese gobierno cuánto va a durar? ¿Un año? ¿Unos meses? ¿Y qué futuro esperaría Coalición Canaria? ¿Y qué lugar en los libros de historia? En fin, gracias por haberme aguantado, por haberme seguido. Hemos hecho un vídeo muy largo. No sé si llegaré a dividirlo en dos partes. Pudiera ser. Pueden seguirnos, pueden dar like, pueden hacer los comentarios que quieran. Les agradezco que me escuchen, bien sea 2 horas, que es más o menos la duración de un partido de fútbol, bien sea trozos, bien sea solamente unos pedazos. Y hasta el próximo vídeo.